Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos un nuevo programa de Testigos de Jesucristo, en el cual vamos a tratar el tema de la divinidad de Jesucristo. Es un tema que aparentemente para nosotros los católicos no tiene mucho problema, pero sí tiene un gran problema para los testigos de Jehová. Resulta que ellos no creen que Jesús es Dios. O sea, a diferencia de nosotros los trinitarios, que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, así como en la familia está el Padre, la Madre y el Hijo, pero son una sola familia los tres, son tres personas distintas, pero una sola familia. Así, pues, como nosotros creemos en la divinidad de Cristo, ellos no creen. ¿Qué explicación le dan a esto? Ellos dicen que Jesús es un Dios o que es el arcángel Miguel. Y hoy vamos a entrar a refutar esto de entrada y vamos a probar, incluso con la misma Biblia de los Testigos de Jehová, con sus documentos, que Jesucristo es Dios. Pero antes que nada, yo le quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a empezar el día de hoy. El maestro Octavio, esto es una alianza con la página Católico Defiende tu Fe, ¿sí? Y Mesa Redonda, estamos haciendo esta doble transmisión por Facebook y por YouTube. Y vamos a darle entonces la entrada a nuestro hermano Guido Rojas, teólogo de la Universidad Javeriana. Adelante, hermano Guido, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Un saludo muy especial para ti y también para Jesús Ferreira desde Argentina. Bendiciones para ambos y también para todas las personas que van a ver este video con un tema muy importante, como tú lo decías, tal vez el punto más álgido en cuanto a todo lo que son las herejías, por así decirlo, las herejías arrianas de los testigos de Jehová. Y bueno, vamos a tratar cada uno de nosotros, darle respuesta a eso, como tú mismo lo decías, de acuerdo a sus propias publicaciones y a su propia versión adulterada de la palabra de Dios. Gracias y le doy paso a que hagas la presentación a Jesús Ferreira. Vale, muchísimas gracias, Guido. Y como bien Guido lo dijo, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Jesús Ferreira, investigador de los Testigos de Jehová. Tiene una colección de documentos impresionante. Si usted ya lo conocen, tiene un canal llamado Antisectas y con el maestro Octavio abrieron un nuevo canal de YouTube, me imagino, que se llama Testigos de Jesucristo, que se lo recomiendo a todos. Bueno, pero no quiero quitarle la palabra a nuestro gran invitado, por favor, Jesús. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Cómo andan? Bueno, un abrazo para todos. Sí, esto es muy importante, ¿no? Hablar sobre, un saludo para toda la gente que está viendo ahora el video en transmisión simultánea. Es importante hablar de la divinidad de Cristo, ¿no? Una de las doctrinas más atacadas por los testigos de Jehová, pero esto no viene de ahora. Recordemos que esta no es la única, vamos a decir, organización o religión que niega la divinidad de Cristo, sino que también hay otras, pero no tan empecinadamente como los testigos de Jehová, sino que los testigos de Jehová le ponen mucho énfasis al punto que sacaron uno de los libros titulado ¿Debería usted creer en la Trinidad?, que es un libro publicado por ellos mismos, donde da una serie de argumentos que cuando alguien no conoce un poco de la Escritura queda confundido, pero hoy vamos a desmenuzar algunos de estos textos que ellos utilizan para que la gente tome un poquito más conciencia y pueda entender un poco este misterio, ¿no?, que es la Santísima Trinidad. Un abrazo. Así es, hermano Jesús Ferreira, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos presentamos, estamos entrando en calentamiento y le vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que están primeramente en YouTube, en este momento en sintonía, mis Catolicins, Carnalito 2000,
¿qué? GBOC 68, Miguel Cano, Ansiados, Sectas y Mitos, bienvenidos, Dios te bendiga. Bueno, Denis, que nunca falta, Dios te bendiga. Letis Pacas, vamos a mirar Tori Torres, bienvenida. Paquis Díaz, bienvenida como siempre. Recordando tu cumpleaños, Dios te bendiga. Bellanito, Dios te guarde. Muchas bendiciones. Román Velázquez, Lisandro, Baltodano, bienvenido. Iván Mungía, Isia Ría. Bueno. Y ahora también a nuestros hermanos que se encuentran en la página Católico Defiende tu Fe, siguiendo esta transmisión. Tenemos una gran sintonía en esta hora. Está Braulia Villarreal, Primitivo Barrera, María Josefina, Carmen Lidia, Verónica Ramos, Jolie Dubón, Susicano, Clara Santillán, Luis Rodríguez, Cristian Angulo García, a ver, Temo Torres, y no alcanzo a leer, José Lima. Hermanitos, muchas bendiciones. Joel López, Dios les bendiga. Plácida Maldonado, Gabriel Carvajal, muchas gracias. Braulia, bendiciones allá hasta México. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Ok, vamos a entrar en materia. Jesús es Dios y nos lo enseña la palabra, la Biblia, los testigos de Jehová. Aquí está la versión antigua, la nueva, voy a coger la nueva. Y voy a apartar mi primer pequeño versículo, así humildemente, para demostrar la divinidad de Cristo. Vamos a ver si le pegué, porque las Biblias de los testigos de Jehová son distintas a las Biblias católicas y protestantes. Tienen bastantes alteraciones. Ok. Dice así, Mateo 1:23. Miren, la Virgen quedará encinta, se refiere a María, ¿no? Y dará a luz un hijo. Estamos leyendo esta Biblia. Perdón el egoísmo. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirarlo todos para que todos se puedan dar cuenta. Esta es la Biblia de los testigos de Jehová. Aquí la tengo programada. Vamos a mirarla en Mateo 1:23, como dice. O sea, aquí ya vamos comenzando a demostrar que Jesús no es el arcángel Miguel, sino que es Emanuel. Ok, perdón. Mateo 1:23. Dice, miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. O sea, que es Jesús, le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. O sea que Jesucristo no es Miguel, sino Emanuel. Con nosotros está Dios, hermanos, amigos, testigos de Jehová. Bueno, yo aquí no vine, yo aquí soy un simple aprendiz. Tengo más citas, pero las iré compartiendo poquito a poco. Pero vamos a darle el paso a nuestros expertos y vamos a empezar para que nuestro hermano Guido nos dé la introducción a este tema sobre la divinidad de Cristo y en los testigos de Jehová. Adelante, Guido. Bien, gracias, Rodrigo. Muy interesante. Sí, la idea es todos ir aportando. Al fin y al cabo, esto es, cada uno aprende del otro. Como lo decíamos inicialmente y antes de entrar en el programa, tal vez una de las cosas que más ofende a cualquier persona
es que hay una organización que se haga llamar cristiana y que niegue el principal creencia que nos une a los cristianos, que es que Jesucristo sea Dios. Y como decía Jesús Ferreira, ellos tratan por todos los medios de tratar de que sus adeptos no reconozcan esta verdad que es bíblica. Quiero mostrar libros de ellos, inicialmente este, que se llama Beneficios del Ministerio Teocrático. Este es un libro que utilizan los testigos de Jehová en una reunión que tienen ellos semanalmente, en el cual se les programa para sus visitas domiciliarias, para la predicación en el ministerio público, en los exhibidores y todo. Esto es donde como ellos tienen que responder de acuerdo a las preguntas, porque todo viene pues de sus directivas, el testigo de Jehová no puede opinar por sí mismo, no puede sacar sus propias conclusiones, no puede hacer sus propias investigaciones ni nada. Por ejemplo, si vamos a ver en la página 275, dice dar testimonio a Jesús. Ellos mismos reconocen que hay muchas discrepancias en la opinión pública porque hay gente que realmente, y ahorita mucho más con YouTube y con Facebook, ex testigos de Jehová y personas donde se ha destapado pues todas las herejías, pero ellos mismos dicen en la página 275, hablando de que hay personas que los testigos de Jehová no creen en Cristo. Es preciso, por tanto, dar a conocer la verdad sobre este asunto y es un privilegio. Y más adelante dice, bueno, si una persona tiene contacto con los testigos de Jehová, ¿cómo va a conocer realmente las verdades que ellos dicen de Jesucristo? Dice en la página 277, desde la primera conversación, o sea, desde el primer contacto que una persona tenga con los testigos de Jehová, según la guía que ellos dan, invite a las reuniones, o sea, invitarla a las reuniones donde estudiamos la Biblia valiéndonos de la información provista mediante el esclavo fiel y discreto. Y ahí viene el problema, ¿no? O sea, lo que el testigo de Jehová cree, no lo cree directamente ni de los autores de la Biblia, ni Juan, el teólogo, ni Pablo, que nosotros vemos tanto en el Evangelio de Juan como en las epístolas paulinas que Jesucristo dio, sino de acuerdo a lo que dice el esclavo fiel y discreto, que en sí es los dirigentes de los testigos de Jehová y a los cuales ellos pues tienen que adherirse con todas sus doctrinas. Esta sería mi primera introducción, entonces vamos a darle paso a un complemento de nuestro hermano Jesús Ferreira. Bueno, Jesús, ya que vas a entrar a hablar, tú me comentaste algo que me dejó impactado, que los testigos de Jehová antes adoraban a Jesús y ya no. Yo me quedé boquiabierto. Adelante, háblanos de eso. Bien, sí, los testigos de Jehová adoraban a Jesús. Esto fue hasta el año 1954. Ellos adoraban a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, si uno lee la atalaya del 1 de octubre de 1880, miren lo que dijo Russell. Lo que dijo Russell referente a Jesús. Dice, parece claro que su divinidad fue retenida en la humanidad, porque en repetidas veces habló de sí mismo como habiendo bajado del cielo. Y porque él, aunque pasando por medio de pruebas y tristezas como hombre, todavía tenía la autoridad y ejercía las prerrogativas de un Dios, pero con mayúscula lo puso, ¿no? O sea, no decía que era un Dios como lo creen hoy los testigos de Jehová. Dice, él era el objeto de adoración, sin censura, incluso cuando era bebé, por los hombres sabios que vinieron a ver al recién nacido. Incluso los ángeles que se deleitaban en darle honor. Cuando él trajo a su primogénito en el mundo, dice, y cita Hebreos capítulo 1, verso 6, y que todos los ángeles de Dios le adoren. O sea, Russell enseñaba, y esto está, por eso digo en la atalaya de 1880, octubre de 1880, también en la atalaya del 15 de mayo de 1892, enseña de que se adoraba y se debe adorar a Jesús. Por eso dice, es indudablemente apropiado para nosotros el dirigir nuestras peticiones a nuestro redimidor y defensor, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ya oraban a Jesús, eso es importante, ¿no? Porque ya oraban a él, ¿sí? Aunque en ningún lugar se nos instruye a que le hagamos peticiones, dice, evidentemente no sería inapropiado el hacerlo. O sea, dice que según la Biblia no hay algunas declaraciones para pedirle a Jesús, pero no es inapropiado, que se le puede pedir, dice. Esto decía Russell. Y también habla acerca de que tampoco se prohíbe su adoración. Atalaya 15 de mayo de 1892, página 157. O sea, los testigos de Jehová adoraban a Jesús y le daban no la importancia que le dan hoy.
Entonces, cuando hace rato estuvimos hablando acerca de la enseñanza de ellos, ¿cómo puede ser, cómo cabe en la mente, ¿no?, de un testigo de Jehová o en la mente de un futuro adepto hoy o de un adepto, de que durante 100 años o 80 años adoraban a Jesús? O sea, cuando ellos consideran la adoración a Cristo como adoración de criaturas y por ende idolatría, pero ellos durante 80 años adoraban a Jesús. O sea, es increíble, adoraban a Cristo. Y bueno, sin ir más lejos, antes de sacar su propia traducción, antes de sacar su propia versión falsificada de la Biblia, ellos usaban la versión del Rey Jaime, el Diaglot, el Emphatic Diaglot, y obviamente no podían negar que Jesús es Dios, no lo podían negar. ¿Qué tuvieron que hacer? Crear su propia versión de la Biblia. Y ahí, tema solucionado para ellos. Sacaron sus propias versiones de la Biblia, torciendo y tergiversando los textos, y aunque lo han torcido, aún se puede mostrar con su propia Biblia que Jesucristo es Dios. Bueno, esa es mi exposición, ¿sí? Vale, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, yo voy aquí a seguir aportando citicas bíblicas, y la siguiente cita bíblica que vamos a citar de los testigos de Jehová es Colosenses 2:9. O sea, son citas que tú puedes utilizar para demostrarle a los testigos de Jehová con sus propias Biblias que que Jesús es Dios. Recuerden que este programa, sobre todo para los hermanos nuevos que están a través de la página de Facebook de Católico Defiende tu Fe y no conocen muy bien el programa, este programa habla sobre las terribles herejías, la historia oscura, todos los elementos que contienen la formación de los testigos de Jehová, que aparentemente es una secta más del montón, pero resulta que es una de las más peligrosas que hay. Daña familias, daña hogares, daña sociedades, y es una venta de revistas y de libros, o sea, esclaviza gente para que compre libros y se los regale a la gente. Es una pirámide perfecta. Bueno, volviendo al tema, entonces vamos a pasar a Colosenses 2:9. Ustedes están viendo aquí a través de la pantalla, sí, a través de la pantalla están viendo las citas. Vamos a mirar Colosenses, ¿sí? Capítulo 2, versículo 9. Dice ahí. Ok. Dice, porque en él, o sea, en Jesucristo, mora corporalmente la plenitud de la cualidad divina. Bueno, o sea, quiere decir que si en Jesucristo, en su cuerpo, mora la plenitud, o sea, toda la cualidad divina, o sea, de ser Dios, es porque es Dios. Así de sencillo. Estamos utilizando la Biblia de los testigos de Jehová para que usted aprenda a mostrarle a un testigo de Jehová con Biblia que Jesucristo es Dios. Bueno, ahora sí, entonces, ya después de este pequeño tip, pasamos a nuestro hermano Guido, que nos va a seguir hablando sobre esta concepción de ellos, de tan arriana, si ha evolucionado, si ha cambiado, qué elementos la caracterizan. Entonces, adelante, hermano Guido. Bien, gracias, Rodrigo. Mire, sí, lo que yo también quería hacer, claro, evidentemente explicar que Arrio es un hereje, fue un ex sacerdote católico en el siglo IV que fue excomulgado. De ahí uno de los mayores apologistas de aquel entonces, que llamó Atanasio, patriarca de Alejandría, fue el que lo refutó, y ahí se hizo el primer concilio de la Iglesia Católica, que es el Concilio de Nicea, aceptado también por la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana, dando respuesta a la herejía arriana, que es la misma que tienen hoy en día los testigos de Jehová.
negando la divinidad de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es solamente una criatura espiritual. Si nosotros vamos a la Biblia de ellos, como decía Rodrigo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, vemos que solamente en la Biblia de ellos, cuando van a hablar de Jesucristo, hay tres versiones diferentes, que usted las puede comprobar fácilmente. Primero, si vamos a la cita de Isaías 7:9, donde se nos habla de los prerrogativos o títulos que tendría el Hijo de Dios, dice la propia versión de ellos, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá sobre sus hombros, y sus nombres serán. ¿Cuáles serán los nombres que identificarán a este hijo, que es el mismo Mesías, que sería Jesucristo hecho hombre? Dice, y por nombre se llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso. Entonces aparece con mayúscula, Dios Poderoso, en relación a la divinidad de Jesucristo ya presagiada en el Antiguo Testamento. Pero si usted avanza un poquitico más y vaya en el prólogo de la edición de Juan, que es la única Biblia, yo tengo 31 Biblias, 17 son evangélicas, ninguna de ellas dice lo que dice el prólogo, ya negando la divinidad de Jesucristo. Ya cambian, ya Jesucristo no es Dios, sino pasa a ser un Dios en minúscula. Dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios en minúscula. Solamente aparece en la Biblia de ellos, pero si usted avanza un poquitico más y va en la misma Biblia de los Testigos de Jehová, haciendo referencia al himno cristológico que da Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 6, dice, quien aunque existía en la forma de Dios, no se dio a consideración a hacer una usurpación que debía ser igual a Dios. O sea, vemos cómo solo en la Biblia de los Testigos de Jehová, la forma como se ha tergiversado y manipulado. En Isaías es Dios poderoso, Dios fuerte. En Juan es un Dios y aquí en Filipenses vuelve a ser Dios. Entonces ahí vemos que ni siquiera, y usted le puede mostrar esto a los Testigos de Jehová y a ellos les va a parecer la cosa más común porque ellos de todas maneras ya están programados por no lo que enseña la Biblia, sino por lo que enseña el esclavo fiel y discreto para negar a toda costa lo que es la divinidad de Jesucristo. Esa sería mi intervención. Vamos entonces a que Jesús Ferreira también nos complemente también. Bueno, Jesús, sí, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre esta triple doctrina que aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová? Entonces, ¿es Dios, no es Dios, es un ángel, es un Dios? Al fin, ¿qué es? ¿Por qué esa locura? Bueno, Rodrigo, hasta hace... Oye, pero una pregunta antes de Sí. comenzar, es que me llama la atención que ellos tienen un panfleto, bueno, esos que ellos dan por la calle, donde dicen cuál es la confusión sobre Jesús, sobre Dios, y parece que ellos están más confundidos que nadie sobre ese tema. Adelante, adelante, Jesús. Bueno, retomando el tema que citaste, Colosenses capítulo 2, versículo 9, ¿no? Fíjate que por así decirlo, no sé si está por ahí, no sé si decirlo, pero me parece tan ridículo esa traducción. Vos fíjate que dice plenitud de la cualidad divina. O sea, vos podés tener cualidades, pero cualidad no es plenitud. No se puede decir un vaso medio lleno. Por eso que el texto original, que es teotes, significa estado de ser Dios. Se acabó. Y todas las traducciones, la mayoría, vamos a decir el 75% de las traducciones de la Biblia, deidad, estado de ser Dios. O divinidad, pero sin negar que esa divinidad corresponde a la única divinidad. Porque si el texto hubiera dicho cualidad, por así decirlo, que es divino, pero en un sentido que no subsiste así, sino que es divino como los ángeles, hubiera utilizado otra palabra que es teos, que significa participantes de la naturaleza divina, pero no divino. O sea, eso es lo que estas personas no se dan cuenta quizás cuando leen su traducción. Sin ir más lejos, hasta hace más o menos 40 años, ellos enseñaban que Jesús sea Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en sus propios libros. Por ejemplo, tengo este libro del año 1944. Este lo publicó el cuerpo gobernante, ¿no? Bueno, en aquel tiempo tenían un presidente. Miren cómo traducían, por ejemplo, el texto de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo,
el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, así traducían estos textos. Por ejemplo, el texto también de Éxodo 3:14, que lo han destrozado, han traducido el texto de Éxodo 3:14, yo soy el que soy por yo resultaré ser lo que resultaré ser. O sea, un Dios incompleto, un Dios que está a la expectativa de lo que Él va a hacer. No un Dios que es, sino resultaré ser lo que resultaré ser. Quizás mañana, quizás pasado. O sea, una horrenda traducción del pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué? Porque lo hicieron para romper una conexión con el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 8:58, sí. Entonces, que un testigo de Jehová hoy defienda que Jesús no es Dios es totalmente absurdo, puesto que por años han creído que el verbo era Dios y ha recibido adoración. También si uno lee otros textos, por ejemplo el de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, han traducido mal este texto en su Biblia, pero antes lo traducían como lo traducía la Reina Valera y usaban la versión del rey Jaime. Entonces, es increíble, no sé en qué mente puede caber que una persona esté totalmente empecinada en negar la divinidad de Cristo cuando su organización enseñaba de que Jesús recibía adoración y que el verbo era Dios. Y lo han enseñado así. Y traducían estos textos de Colosenses capítulo 2, versículo 9, como en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. No traducían cualidad divina o buscaban alguna traducción que traduzca en él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. Entonces decían ellos, no, pero es divino, no es Dios. Pero cuando se refiere esta palabra para decir que es divino, no está diciendo que no sea Dios, sino que confirma que es Dios. Me explico, por eso se usa el término teotes, que significa estado de ser Dios, tal como subsiste el individuo. No es algo abstracto, sino que subsiste así. Entonces, a veces que no, realmente, y lo he hablado con vos antes de que salga en vivo, no puedo concebir cómo la mente de un testigo de Jehová quiera defender esto, cuando hasta su propia versión de la Biblia, esta versión de la Biblia, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: pero cuando introduce a su primogénito de nuevo en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. O sea, hasta su propia Biblia está mandando a adorar a Jesucristo. Entonces, realmente no hay palabras para... No me entra en la cabeza cómo alguien puede creer que esto es una religión seria, por así decirlo, ¿no? Bueno, te dejo el paso, muchacho. No sé si me escucharon, ¿eh? Bueno, sí, gracias por lo de muchacho. Estuvo maravillosa. Bueno, yo ahí les voy siguiendo dando tips. Les voy a dar así, de una vez, de tacazo, una cita que dice abiertamente que Jesucristo es Dios en la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos a mirarlo, entonces, primera de Juan 5:20, voy a compartir la pantalla. Ok. Vamos aquí a nuestra aplicación. Primera de Juan 5, capítulo 20. Aquí está. Bueno, dice así. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios, o sea, el Hijo de Dios Jesucristo ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo estamos en unión con el verdadero Dios, ¿no?
Este es el Dios verdadero y vida eterna. Aquí está reconociendo que Jesucristo es, o sea, por medio de su Hijo Jesucristo, dice, o sea, Jesucristo es el Dios verdadero y vida eterna. Entonces acá está diciendo que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Ok? Y estamos en unión con Él. Muy bien. Esos son, este es el tip que les quería compartir ahora y voy a pasar entonces con nuestro hermano teólogo Guido Rojas. Adelante, Guido. Bien, gracias. Sí, ahora, si nosotros nos vamos, como decía Jesús Ferreira, a los términos en griego, eso también de entrada la van perdiendo porque todos esos signos cristológicos que aparecen sobre todo en el compendio paulino, como Colosenses 2:9 o Colosenses 1:15-17 o Filipenses 2 del 6 al 11 o Hebreos 1 del 1 al 11 en adelante, todos esos signos cristológicos realzan la divinidad de Jesucristo. Lo importante del caso es que, como decíamos, yo lo mostré ahorita en las Biblias, como en una parte dice que Jesús es Dios fuerte, después pasa a ser un Dios y después vuelve a ser otra vez Dios. Pero esa no es la única versión que tienen los testigos de Jehová, porque en otras publicaciones dicen también otras cosas complementarias que ya rebajan a Jesucristo, como en este libro que dice Aprendamos del Gran Maestro. Es como, por así decirlo, un libro de historia sagrada en el cual los niños testigos de Jehová se van adentrando en la doctrina de ellos y peligrosísimamente y heréticamente, si nosotros vamos a ver lo que ellos mismos dicen en la página 22, con referente a un tema, el creador de todas las cosas, cada capítulo. Entonces, si nos vamos a la página 22, refiriendo a Jesucristo, dicen, Jesús era un ángel que vivía en el cielo con su Padre. De tajo ya dicen que Jesucristo era un ángel que vivía en el cielo con su Padre, Jehová, anterior a toda la creación. Y lo curioso del caso, como aquí aparece, está en subrayado, no sé si alcanzan a ver, pero de todas maneras no aparece cita bíblica, ¿no? Y más adelante, si nosotros vamos también a otro capítulo, en el capítulo 8, donde dice, hay personas superiores a nosotros, vuelven a decir, aquí está, capítulo 8 del mismo libro, capítulo 8 del mismo libro, refiriéndose otra vez a Jesucristo, dice, Jesús vivió con Dios en el cielo, era un hijo espiritual o un ángel, lo mismo. Rebajan a Jesucristo a un ángel, pero también no dan ninguna cita bíblica. Ese sería también otro tema importante, ya yo creo que ese sería otro tema, hablar de Jesucristo como el arcángel Miguel, porque esa es una de las cosas que los testigos de Jehová más resaltan, aunque ese sería un tema yo creo que aparte porque merece mayor atención, pero en este artículo de ellos, de la despertar del 8 de febrero del 2002, ¿ve? Donde nos dice quién es el arcángel Miguel. No voy a referirme tanto al arcángel Miguel, pero sí es peligrosísimo y ver cómo la forma como groseramente ellos manipulan la palabra de Dios, porque dicen, aunque no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús, eso lo dice en la página 17, eso es una especulación, pero más adelante dicen que una vez resucitado Jesús fue ensalzado a un puesto superior en el cielo como una criatura espiritual. O sea, dicen que Jesucristo es un Dios, en otras partes que es Dios, en otras que es el arcángel Miguel, en otras que es una criatura espiritual. Y lo curioso del caso, aquí lo tengo subrayado en rojo, lo curioso del caso es que dan como cita a Filipenses 2:9. Y si usted en la propia Biblia, los testigos de Jehová, se va al himno cristológico, que estamos haciendo referencia a Filipenses capítulo 2, verso 9, donde dice en su revista que Jesucristo es una criatura espiritual, en la misma Biblia de ellos, en el verso 9 dice, por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. O sea, que ni siquiera hay una concordancia entre lo que dicen las revistas oficiales de los testigos de Jehová, en este caso la Despertar, a lo que dice su propia Biblia referente a Jesucristo. ¿Por qué pasa eso? Porque el testigo de Jehová ya está completamente alienado. Entonces, para ellos no es importante lo que diga la Biblia, sino tiene mucha más autoridad y mucho más peso, como lo decía de su propio libro inicial sobre el ministerio teocrático, las publicaciones de los testigos de Jehová. Ese sería entonces mi aporte. Entonces, vamos a ver el complemento de nuestro hermano también Jesús Ferreira. Adelante, hermano Jesús. Bueno, es importante también entender que para comprender la divinidad de Cristo, más allá de las escrituras, la tradición de la iglesia, se necesita también entender qué es el amor. ¿Por qué?
uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué es el amor? Claro, ¿cómo puede un testigo de Jehová comprender o cómo se puede hacer entender a alguien de que Jesús es Dios en base al amor? Porque el amor es recíproco. Vamos a suponer simplemente, ¿no? Vamos a suponer que Jesús haya sido creado, o sea, que tuvo un comienzo. Pero cuando nosotros leemos el texto de Proverbio capítulo 8, versículo 23, y esto se lo puso a un testigo de Jehová que no pudo razonarlo, sino que trató de evadir por todos los medios, porque evidentemente este texto enseña algo muy particular. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 23, si no recuerdo, 24, dice, yo vine a ser aquel con quien él estaba especialmente encariñado. O sea, ellos citan este texto para decir que Jesús era el que estaba con Jehová, ¿no? Primero citan el 8:22, que dice Jehová me creó, y luego dice, yo vine a ser aquel con quien él estaba especialmente encariñado. O sea, sabemos que el hombre es imagen de Dios, por el simple hecho que el hombre tiene la capacidad de amar, porque el ser humano no puede estar solo, dice la Escritura. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de amar, porque el hombre tiene que amar. El amor es recíproco. Si yo amo a otra persona, no puede estancarse en mí el amor, sino que tiene que fluir hacia otro. El amor tiene que fluir. Y vos fíjate que el hombre es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios ama, y Dios, ese amor no se estanca en sí mismo, sino que ese amor sale de él hacia otro. Porque el amor es recíproco, no se estanca, no es egoísta, no es algo que queda en sí mismo. Por eso nosotros decimos que Jesús en toda la eternidad estuvo con el Padre, y en ese vínculo de amor, el Padre amó al Hijo y el Hijo era el que estaba especialmente encariñado con el Padre. Pero si el Hijo empezó a ser creado o tuvo un comienzo, entonces hubo un tiempo en que Dios no amó o en que Dios no fue amado. ¿Me explico? En que no había un vínculo de amor, en que ese amor recíproco iba de Dios hacia nada y no volvía a Él. Entonces, por eso decía San Agustín, entenderás la Trinidad si ves el amor. Otro texto que lo han destrozado, lo quieren destrozar, vamos a decirlo, no sé cómo estará ahora en la nueva versión de la Biblia, que sacaron de la Biblia, lo que se dice que es Biblia, pero no es Biblia, no es Biblia. La traducción del Nuevo Mundo, gente, no es Biblia. No confundamos eso, no es Biblia la traducción del Nuevo Mundo. El texto de Juan, capítulo 20, versículo 28, que dice, en contestación Tomás le dijo, ¿a quién le dijo Tomás? ¿A quién? A Jesús, ahí está enseñando la escritura, le dijo. Hay un transmisor que es, Tomás, que es Tomás. Transmite algo a quién? A Jesús. Le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le contesta, porque me has visto, has creído. O sea, no hay lugar para hacer ninguna exclamación de asombro. Los testigos de Jehová dicen de que cuando Tomás se dirigió a Jesús, dijo, mi Señor y mi Dios. O sea, que le habló a Jesús y que después se dirigió a Jehová. Eso es mentira. La Biblia es clara. Tomás le dijo, transmisor, receptor. Jesús, ¿qué hizo? Recibió esa alabanza, ¿no? Esa adoración de Tomás. Y cuando lo dijo mi Dios, Jesús le dijo, porque me viste, creíste. O sea, Jesús entendió perfectamente lo que Tomás quiso decir. Y es por eso que está así traducido en esta Biblia de ellos. Pero creo, no lo afirmo, creo, de que en la nueva versión que sale ahora, que tapa gris, creo que cambiaron la palabra, le dijo por Tomás exclamó. Creo. Me tengo que fijar. Pero esto es muy difícil para entender al testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la Trinidad. Los testigos de Jehová ordinarios que andan por la calle, la mayoría no entiende la Trinidad y piensa que nosotros creemos que Jesús es el Padre. Ahí está la confusión. Y se enfocan en la humanidad de Cristo. Uno de los textos que utilizan como caballito de batalla es el texto de Juan 14:28, donde Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y argumentan de que si en la Trinidad los tres son coiguales, no puede haber alguien inferior. Pero no se dan cuenta que
Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice que Jesús también es inferior a los ángeles, y nadie va a pensar que Jesús sea inferior a los ángeles, solo en su humanidad. De la misma manera, cuando dijo en Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo, que se usa el término meisón, que significa mayor pero en postura, no creitón, que significa mayor en naturaleza. Entonces ahí podemos entender a qué se refiere San Juan, ¿no? A qué se refiere cuando dice esto, el Padre es mayor que yo. Entonces, antes de leer, yo creo, no existe, yo estoy seguro que no existe testigo de Jehová que se haya hecho testigo de Jehová por leer solo la Biblia. Se han hecho testigos de Jehová por leer lo que la atalaya les dice. Y han negado la divinidad de Cristo por lo que la atalaya les dice. Porque si hubieran leído solamente esta Biblia misma de ellos, esta misma Biblia de ellos, esta misma, sin la atalaya, o sea, usted se la regala a cualquiera, va a ver que a Jesús se lo adora, que se lo llama Dios, que se lo llama Dios poderoso, que se le da la gloria, honra y alabanza, o sea, y uno va a llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Pero ahora, si viene alguien y me da un estudio bíblico y utiliza estas revistas, Despertado, Atalaya, entonces me va a querer persuadir. Por eso digo, no existe testigo de Jehová que sea testigo de Jehová solo por leer la Biblia, sino la Atalaya, lo que la Atalaya dice de la Biblia. Bueno, esa es mi exposición. Vale, muchísimas gracias, hermano Jesús. Bueno, yo también voy a dar entonces ahora otra cita donde probamos que Jesús es Dios, y es una cita que ellos utilizan mucho. Primera Tesalonicenses 4:16. Ok, vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes puedan verlo. Primera Tesalonicenses 4, versículo 16. Este es. Dice, porque el Señor mismo, o sea, Jesús, descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Este es el versículo que ellos utilizan para decir que Jesucristo es un arcángel. Entonces dice, ¿sí ve? Con voz de arcángel, pero ¿qué dice aquí? Y con trompeta de Dios, o sea que si tiene la trompeta de Dios, es Dios, porque los otros ángeles tenían trompetas, pero en el Apocalipsis, pero solo uno tiene la trompeta de Dios, que es Jesucristo. Entonces, vemos que si ellos argumentan que porque tiene voz de arcángel es un arcángel, pues con el mismo versículo se les puede argumentar que Jesús es Dios porque tiene la trompeta de Dios. ¿Ok? Los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Aquí está hablando de Jesucristo, como pueden ver. Entonces tomen nota, Primera Tesalonicenses 4:16. Esa sería como la cita que les comparto ahorita, donde podemos comprobar que Jesucristo es Dios, porque tiene la trompeta de Dios. Bueno, ahí entonces le voy a dar ahora rápidamente el paso a nuestro hermano Guido para que nos siga aportando sobre la divinidad de Cristo y los testigos de Jehová. Adelante, hermano Guido. Gracias, Rodrigo. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, haciendo alusión a las traducciones, a las dos versiones de la Biblia de los Testigos de Jehová, la que ya nuestro hermano Jesús Ferreira la mostró, la de pasta verde, que es la primera que sacaron ellos, y después la de pasta negra, que es la que actualmente ellos utilizan. Si nosotros vemos en la introducción, en el prólogo de cada una de ellas, dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice... Aquí está la de pasta verde, que sacaron en el año de 1967, y lo curioso del caso es que dice, traducida la versión en inglés del año de 1961, pero consultada fielmente los antiguos textos hebreo y griego. Y ya Jesús Ferreira hacía alusión al pasaje de Hebreos 1:6, donde dice aquí, en la primera versión, que a Jesucristo se le debe adorar. O sea, el término proskuneo en griego, en el sentido pleno de la palabra, de acuerdo a la propia divinidad de Jesucristo. Porque si a eso nos vamos a todos los términos en griego, eso también ellos perderían completamente. De hecho,
anteriormente, hasta hace unos 20 años, y Jesús Ferreira puede dar, no sé si la tiene. Yo era muy joven cuando ellos sacaron una Biblia interlineal y después completa, ya después la sacaron de publicación porque muchas personas eruditos en griego empezaron a mirar toda la cantidad de incongruencias en los textos originales, en los manuscritos que se conservan, de realmente la traducción a como ellos vertían los textos que tenían que ver con Jesucristo. Ahora, en esa misma, en la propia Biblia de ellos, ya la de pasta negra, que es del año de 1987 también, dicen la introducción lo mismo. En la introducción va a decir lo mismo, traducía fielmente de la versión de 1984, pero consultando fielmente los antiguos textos hebreo y griego. Pero otra vez, si nosotros nos vamos ya a, porque esto era lo que pronto Jesús Ferreira no alcanzó a hacer la acotación, pero otra vez, en el mismo texto de Hebreos 1.6, ya aquí cambian el término proscuneo de adoración por rendir homenaje. Y esa es la forma como ellos rebajan todo lo que hacen ellos. De hecho, el término proscuneo quiere decir eso, quiere decir adoración, rendir homenaje, pleitesía, besar la mano, arrodillarse, postrarse, pero los términos en griego van de acuerdo también a la misma exégesis y a la misma hermenéutica, o sea, la forma como el autor sagrado quiso plantear las cosas, y es indudablemente que tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, como todos los demás escritores sagrados, todos unánimemente pensaban que Jesucristo es Dios, y así aparecen en la palabra de Dios. Pero los testigos de Jehová pues hacen todas las artimañas posibles para precisamente desquebrajar eso. Ahora, algo que también es delicado, con eso termino mi intervención, es lo que aparece en la propia Biblia de ellos, en Juan capítulo 17, verso 3. Por eso es que los testigos de Jehová no son considerados como una congregación religiosa cristiana en lo que es el mundo cristiano, porque dice también la palabra de Dios en Juan 17, 3, esto significa vida eterna, el que te adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea, la vida eterna para cualquier cristiano depende de que toda persona que se haga llamar como tal conozca plenamente quién es el Padre y quién es el Hijo. Y en la organización de los testigos de Jehová vemos toda la maraña, toda la torre de Babel, porque lo mostraba anteriormente en unas partes que es Dios, en otras partes que es un Dios, en otras que es un arcángel, en otras que es un ángel, y en otras que es una criatura espiritual. O sea, no hay ni siquiera una coherencia teológica cuando ellos quieren referirse a la persona de Jesucristo, y por todos los medios tratan de rebajarlo para negar precisamente la creencia central de que Jesucristo también es Dios, coexistente con el Padre de toda la eternidad y con su propia divinidad y con su propia esencia o naturaleza, como lo decíamos también anteriormente en Colosenses capítulo 2, verso 9. Adelante, Jesús. Bueno, es interesante el texto que sacó, que dijo Rodrigo Calvo, creo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice que vienes con voz de arcángel. Bueno, si voz de arcángel significa que viene con voz de ángel, entonces estamos en el horno, porque en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice que pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. O sea, si la mula habló con voz humana, era humano entonces, porque habló con voz humana. O sea, es insólito, ¿no? Se van a sacar el texto de Apocalipsis 19.1 que dice lo siguiente, ellos para intentar refutar van a sacar el texto de Apocalipsis 19.1 que dice, después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte, pero ahí no dice que era, sino lo que era. Ahí sí da a entender una posibilidad de que aunque era, no es. Pero obviamente acá lo que dice, Apocalipsis 19.1 dice, después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Entonces, acá este texto, no es, este texto en griego no es el mismo que se utiliza en Primera de Tesalonicenses, nada que ver. Y si vamos también, bueno, esto es para otro tema, el de la gran muchedumbre, lo podemos usar, pero lo vamos a usar para otra ocasión. Después, otra cosa, hablando de la divinidad de Cristo, hablando de la adoración, recién citaste, hablamos del tema de la adoración, si uno lee solamente con leer Apocalipsis capítulo 5, en la propia traducción de los testigos de Jehová, miren lo que dice en el verso 11 en adelante, miren, referente a Cristo. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas vivientes,
y de las personas de mayor edad, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, diciendo con voz fuerte, digno es el Cordero que fue degollado, de tomar, dice, o sea, miren, de tomar el poder. ¿Qué poder? El poder el cual él se había despojado, siendo Dios. Arpagnum morfeseo, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese poder, Jesús se despojó de eso, ¿no? De tomar el poder y riquezas y sabiduría. Esto para lo que dicen, no, pero Jesús no sabía el día ni la hora. Claro, estando en su humanidad, él dejaba a un lado sus atributos divinos, pero después tomó su poder, su sabiduría, ¿no? La fuerza, la honra y la gloria. Y luego dice, y a toda criatura, y este texto tiene que tenerlo en cuenta cualquier persona que se considera cristiano, tiene que tener en cuenta este texto de Apocalipsis 5:13, dice, y a toda criatura que está en el cielo, o sea, acá Juan dice a toda criatura, no da lugar a todas menos a una, no, dice a toda criatura, o sea, toda criatura que está en el cielo, toda. Y si vamos a decir que Jesús es criatura, como dicen los testigos de Jehová, entonces miren, y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oís decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. ¿Qué más que adoración es esa? Y no solamente eso, dice a toda criatura. Si Jesús fuera criatura, él tendría que estar en ese lugar dándole la gloria, la honra, la alabanza y todo lo que afirma este texto. Pero dice, y toda criatura, pero Jesús la está recibiendo, no la está dando. Vuelvo a repetir, el texto dice, y a toda criatura que está en el cielo, se lo voy a leer a los testigos de Jehová para que lo tengan en cuenta, y a toda criatura, toda, no se puede negar lo que dice la Escritura, toda criatura es toda. No puede uno decir todas, pero menos a Cristo, porque Cristo estaba recibiendo. No. Acá San Juan dice toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar. Y a todas las cosas, a toda la creación que hay en ellos, les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. Y las cuatro criaturas vivientes se pusieron a decir amén. Y las personas de mayor edad cayeron y adoraron. Miren ustedes lo que enseña esto. ¿A quién? ¿A quién? Porque aquí vemos que está toda criatura adorando y dando gloria a Dios. Pero aquí no está Cristo, sino que la está recibiendo. Y el que está recibiendo esa adoración es Jesucristo. Y acá lo vemos muy claro en Apocalipsis 5:13. O sea, tengan en cuenta eso. Bueno, esta es mi disertación. Ok, muchísimas gracias, Jesús. Gracias por tu participación. Bueno, yo también les voy a aportar otra. Bueno, yo tengo la Biblia antigua y la nueva, solo que mi antigua es negra, no sé por qué. Creo que me la vendieron pirateada, marca Gato. Pero miren que la mía, siendo negra, también tiene la de 1967. Dice que viene los textos griegos y arameo, pero se hicieron fue los gringos, no los griegos. Vamos a mirar entonces otra citica que les puede mostrar usted a un amigo testigo de Jehová, donde con su propia Biblia usted le va a demostrar que Jesús es Dios. Y esa cita está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ok, dice así. Perdón, 5:18. Muy bien. Aquí está hablando de que estaban los fariseos, los judíos, tratando de matar a Jesús. Y dice, a causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, a
Jesús, porque no solo quebraba el sábado, o sea, no lo guardaba, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Entonces, miren, aquí el mismo apóstol Juan nos confiesa que eran los judíos los que procuraban matarlo, ¿sí? Así como los testigos de Jehová, porque quebrantaba el sábado y que además también llamaba a Dios, su propio Padre. Hasta ahí no hay nada sospechoso. Pero acá cuando dice Juan que lo hacía haciéndose igual a Dios, está diciendo que Jesús se reconoce como el Hijo igual a Dios Padre. ¿Ok? No hay tres dioses, sino que hay un solo Dios. Pero aquí está mostrando cómo Jesucristo se hace igual al Padre en divinidad. Bueno, ese es el tip que les quería. Creo que no compartí la cita, ¿no? ¿No la vieron en pantalla? No. Perdón, se me olvidó. Se las voy a mostrar aquí rápidamente. Ahora creo que sí se ve. Sí, ahora sí. Juan 5:18 en la Biblia de los Testigos de Jehová. Miren. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo a Jesús, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Jesucristo se hacía igual a Dios. Y por eso no estaba pecando. Los que querían matarlo no eran los cristianos, sino los judíos, porque se hacía igual a Dios. Y sabemos que Jesús no era ningún hereje, ¿ok? Sino que es el Dios verdadero, el único y verdadero, como lo dice en la misma Biblia los Testigos de Jehová, en primera de Juan 5:20. La cita que les di fue Juan 5:18. Bueno, adelante, hermano Guido, ¿con qué más nos quieres compartir sobre este tema? Ya vamos concluyendo, cerrando las ideas para nuestra última participación y luego hacemos una ronda ya despedida. Adelante, hermano Guido. Sí, sí, me parece bien porque de todas maneras este tema es muy amplio. Más adelante también lo podemos volver a tocar, inclusive de pronto haciendo énfasis si Jesucristo es el arcángel Miguel, porque de esto dan mucho. También hay que tener en cuenta cómo ellos también tergiversan en el griego koinén, que se escribió el Nuevo Testamento, los términos unigénito y primogénito. Eso también sería para un estudio un poco más largo. En esta última intervención, antes de la conclusión final, quiero también hacer énfasis que los testigos de Jehová, cuando le ofrecen a usted un estudio de Biblia, en realidad no es un estudio de Biblia, es un estudio de la doctrina de ellos. Siempre le van a ofrecer este libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Es como un manual de teología de ellos. Esto no lo han cambiado, sigue igual. De pronto han cambiado la pasta ahorita desde plateada, pero los argumentos en sí siguen siendo los mismos. Y aquí lo que hace el maestro, el que le va haciendo el estudio de Biblia a usted, es simplemente irlo induciendo de una manera progresiva, quitándole todo razonamiento posible, toda forma en que usted tenga sus propios criterios, porque aquí lo van induciendo a que usted tiene que creer lo que dicen los testigos de Jehová fielmente. Usted no puede hacer otra investigación por aparte, no puede tener otras obras de consulta, no. Solamente el estudio de Biblia. Un testigo de Jehová va a hacer con este libro y con su Biblia, de ahí no se puede salir. Y cuando nosotros vemos donde dicen ellos en la página 40 de dónde vino Jesús, y dar una explicación, algo que también el testigo de Jehová se le ha metido en la cabeza, le han metido en el chip, dice, refiriéndose a Jesucristo, dice: Jehová y su hijo primogénito disfrutaron de una relación muy estrecha durante millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas, la tierra y el gran amor que debía haberse tenido. Este hijo querido era tal como su padre. Por esta razón la Biblia dice que él es la imagen del Dios invisible. Aquí utiliza el término en griego es eikon, que quiere decir la misma sustancia, la misma esencia. O sea, Jesucristo es igual al Padre en todo el sentido de la palabra en Colosenses 1:15, pero ellos
desconociendo lo que dice realmente la gramática y la morfología griega, dicen, y esto el testigo de Jehová se lo va a decir usted cuando usted le habla a Jesucristo, le va a decir, en efecto, al igual que los hijos suelen parecerse a su padre de muchas maneras, este Hijo celestial de Dios también refleja las cualidades y la personalidad de su padre. O sea, lo único que va a aceptar el testigo de Jehová cuando usted quiere hacer la relación íntima del padre con su hijo, es que para ellos se les ha hecho creer que en lo único que era igual a Jesucristo, no en su esencia, no en su naturaleza, no en su divinidad, sino en algo que ellos inventaron, que no tiene argumento bíblico, que es en las cualidades y en la personalidad de su padre. Eso es una de las grandes herejías de los testigos de Jehová. En este su libro, que ellos pues lo van induciendo usted para ir creyendo todas sus doctrinas, y donde usted al final de cada artículo van a hacer unas preguntas en las cuales usted tiene que contestar de acuerdo a lo que dice el libro, ¿no? O sea, usted no se puede desviar ni una coma, porque si no, hasta ahí termina su estudio de Biblia. Adelante. Muchas gracias, hermano Guido. Entonces, ya para ir cerrando, entonces los comentarios finales de nuestro hermano Jesús Ferreira. Adelante, hermano. Prende tu micrófono. ¿Está todavía apagado? Ahora, hola, perdón. Ok. ¿Qué tal? Sí, disculpen, estaba con el audio apagado para que no interrumpa, para no interrumpirlo. Algo que hay que tener en cuenta también es que, esto lo repito para que sepan, los testigos de Jehová utilizan varios manuales del griego a conveniencia. Esto lo repito y lo vuelvo a repetir todo el tiempo para que la gente tome conciencia. Por ejemplo, utilizan la regla de Wallace, después utilizan Amantei, después utilizan un manual exhaustivo, un diccionario del Nuevo Testamento, y empiezan a usar concordancias y empiezan a usar interlineales y empiezan a formar su doctrina de distintos eruditos del griego para sostenerla. Pero son imparciales, porque cuando les conviene utilizan, por ejemplo, a Robertson. En algún punto, si Robertson apoya su doctrina, ellos la van a aceptar. Pero cuando Robertson no apoye su doctrina, van a ir a Wallace. Wallace, si en algún punto apoya su doctrina, van a estar con Wallace. Pero cuando Wallace no apoye su doctrina, vuelven con Robertson. Y así con distintos eruditos, distintos manuales, distintos léxicos del griego. Esa es la táctica que tienen los testigos de Jehová. Utilizan todas estas herramientas que ellos consideran que son del imperio de la religión falsa, pero la usan para apoyar su doctrina. O sea, realmente es chistosa esta organización. Perdónenme que se lo diga. No es que los quiera ofender, testigos de Jehová, pero realmente no puedo concebir cómo alguien puede pensar de esa manera, ¿no? Después, bueno, el tema de la divinidad de Cristo es el tema más atacado, no solamente por los testigos de Jehová, también hay sectas como los cristadelfianos que no creen en la divinidad de Cristo, después los musulmanes no creen en la divinidad de Cristo. Y algo que me resulta muy particular, yo he escuchado por ahí, que lo he escuchado, no lo afirmo, pero lo he escuchado varias veces y me lo han comentado, que dicen de que Mahoma, si bien Arrio fue presbítero de Alejandría, Mahoma vino creo que en el año 600 y pico, pasaron algunos siglos, pero supuestamente Mahoma tuvo al alcance las enseñanzas o sea, palpables, ¿no? Con escritos de Arrio, y se hubo influenciado por las enseñanzas de Arrio. Una mezcla de las enseñanzas de Arrio, también de los cristianos. Por eso también, por ejemplo, Mahoma utilizaba lo que es, utilizó parte del Evangelio de Tomás, el apócrifo de Tomás. Entonces, no son la única religión que niega la venida de Cristo. Ustedes fíjense algo, cuando usted habla con un testigo de Jehová, si usted le dice, vamos a hacer un debate sobre los falsos profetas, vamos a hablar de los falsos profetas, ellos vamos a Juan 1.1. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, cuando empiezan con ese tema de Juan 1.1, lo que quieren es atacar la divinidad de Cristo, porque después lo demás no les interesa. Pero ellos ni siquiera piensan que esa enseñanza que tienen la sacaron de un falso profeta, de una religión que enseñó mentiras, y le creen. Así todo le creen. Por eso no se puede entender, yo no logro comprender cómo estas personas
seguramente debe ser algo espiritual, como habíamos hablado antes de empezar el video. Debe ser algo espiritual, algo que los tiene totalmente cegados, que no los dejan ver. Y bueno, si alguno dice de que Jesús no es Dios, usando su propia Biblia, su propia historia, que tienen 145 años, y sus propios libros, muestra de que Jesús era adorado, que Jesús es Dios. Bueno, eso es todo. Vale, hermano Jesús, muchísimas gracias. Y entonces yo les voy a compartir ya finalmente ¿Cuánto? estas dos citas. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Muy bien, vamos a ir primeramente a Romanos 14. Ok. 14:11. Romanos 14:11. Pongan, anoten 14:11. Dice así. Estamos leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová, porque está escrito tan ciertamente que vivo yo, dice Jehová, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua hará reconocimiento abierto a Dios. O sea, toda rodilla se doblará en el sentido de adorar a Dios y toda lengua confesará o reconocerá a Dios, hará reconocimiento abierto a Dios. Acá nos lo dice así, Romanos 14:11, aquí, bueno, decimos que ante Dios se dobla toda rodilla, pero, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 10, ¿ok? Dice, versículo 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se dieron cuenta en Romanos qué decía? Romanos 8:14, que ante Jehová se doble toda rodilla. Miren, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo o de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos que aquí y en Romanos se declara que ante Jesús, ante Dios, a ellos le pusieron Jehová en Romanos 8, pero es Jesús. Si toda rodilla se doble en el cielo y en los que están en la tierra. Mostrándole estos dos versículos, vemos cómo ellos manipularon Romanos 8:14 para tratar de romper aquí como bueno, lo que dijimos de que lo que dice la Biblia, que Jesucristo es Dios, para tratar de desmentir, pero los versículos paralelos terminan delatando a los mismos testigos de Jehová, terminan delatando la terrible manipulación que ellos han vivido en su Biblia, en su doctrina. Como lo dijo Jesús Ferreira, ellos pueden tener estas Biblias, bueno, intentos de Biblias, porque no son Biblias. Esto, primero tiene 66 libros, no 73. Segundo, el Nuevo Testamento tiene influencias de un tipo ex sacerdote católico que renunció a su fe y se volvió espiritista. Sí, eso es, con base en eso está hecho el Nuevo Testamento de estas Biblias. Sí, y bueno, pues como ya hemos visto en otros programas, tiene antecedentes masónicos, tiene antecedentes de magia, de hechicería, de ocultismo, de espiritismo y todos los ismos negativos que ustedes se puedan imaginar. Bueno, hermanos, pues esta ha sido una emisión más de este programa, Testigos de Jesucristo, ¿sí? Recuerden que este programa es gratuito, es abierto, es para todo el mundo. Entonces, si usted no sabe predicar, si no sabe compartir, enseñarle a los demás, comparte este video para que todos aprendan. Ponga la lupa, como dice el padre Luis Toro. Ponga la lupa, no se deje engañar, católico, no se deje engañar. Entonces,
Hermanitos, muchísimas gracias. Saludos finales a todos los que nos están siguiendo por el YouTube. David Chu, bueno, a los que ya nombré, Paquis Díaz, Denis, Joel, Jorge el Flaco, el Carnalito, Bellanito, Raúl Ojeda, Miguelito Peña, Miss Catolicism, Denis, ahí sí aparece, no mentiras. Un abrazo a Marimar, a Biblista Evangelista Petronilo, gracias por seguir. Sectas y mitos, Villarreal, Brad Martínez, Santiago Aldana, bueno, me disculpan si hay alguien del YouTube que no haya mencionado. Sí, Paquis Díaz, ya te mencioné, Javier Villegas, bueno, Marimar, y miremos los que están ahorita, nuestros hermanos en sintonía en el Facebook. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo por Católico Defiende tu Fe. Méndez Hernández, que el Señor te bendiga. Guillermo Pena Argueta, muchas bendiciones. López Mayra, Noé Martínez, bendiciones, gracias por seguirnos. Javier Morales, hermano Javier, ojalá te podamos tener en nuestros programas, por aquí también acompañándonos. C. Sánchez Andrés, Alvarango, Francisco Sánchez, Eric Francisco, Estela Portillo, Ladislao Licona Rodríguez, Emiliano González Valle, Cristóbal Peña, María Hortensia Álvarez Rivera, Jorge León, Maribel Bonilla, Gloria Hernández Paredes, de Changuitas y Monitos, Wilmer Herrera, Nina Carranza, Octavio Ávila, Mónico Vázquez, hermano, Dios te bendiga, Omar Pérez, bueno, José María, René Torres, Leonardo Salas, Janet Ruiz, Juan Méndez, ok, y bueno, Juan Ramírez, Teresa Hermenegildo, Mina Corla, Gris López, esto es una lista larguísima, Hugo Salguero, bueno, es una gran sintonía estamos reportando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden, los jueves en la noche tenemos una cita para irnos a ver con Testigos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que viva a Cristo Rey. Bueno, una despedida para nuestros hermanos. Adelante, hermanitos, para que hagan su despedida final. Bien, gracias Rodrigo, gracias a todas las personas que estuvieron ahí y también a los otros panelistas que no pudieron estar. Esperemos que en otra oportunidad puedan estar, al maestro Octavio y al doctor. Quedaría pendiente de muchos otros temas porque eso es la venida de Jesucristo. Después más adelante podemos tratar también para explicar también, porque esto más que un ataque a los testigos de Jehová es aclarar. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:21, estudienlo todo y reténganlo bueno. Más adelante tenemos también que analizar si Jesucristo, por qué es unigénito, por qué es primogénito, si es creado o si es engendrado, y también ampliar un poco más sobre lo del arcángel Miguel, porque todo eso tiene que ver con la doctrina jehovista. Gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Guido. Adelante, Javier, tu despedida. Jesús, bueno, un abrazo para todos. Dios los bendiga y buen fin de semana y buen comienzo de semana. Ten cuidado con las sectas. Cuidado con los testigos de Jehová que vienen por ustedes, vienen a sus casas, a la de sus familias. Y siempre vienen como si trajeran paz. Tengan en cuenta siempre, vienen como si trajeran paz, pero el fin es otro, así que tengan mucho cuidado. Un saludo para todos. Bueno, hay algunos suscriptores míos que estaban comentando también. Un saludo a Miss Catolicism, Denise y bueno, a todos aquellos que siempre ven los videos. Un abrazo para todos, buen fin de semana. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan un feliz descanso, feliz noche,
Que la Virgen los bendiga y los proteja y que viva Cristo Rey. Bye, bye.